Entonces empezamos. ¿Ya? Ajá. Empezamos. Pasa, por favor, la siguiente diapositiva. ¿Sí me están escuchando? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. ¿Sí? Ah, perfecto. Cualquier cosa me avisan, ¿ya? Primera diapositiva. Ya. La siguiente diapositiva, Bit. Hablamos de psoriasis. Ya ustedes, es un tema que han revisado inicialmente. Nosotros hablamos de una enfermedad inflamatoria. Básicamente se define por ser una enfermedad inflamatoria. Esta enfermedad es crónica, tiende a, ¿no? Se repite con mucha frecuencia y ya está comprobado de múltiples maneras que está mediada inmunológicamente, ¿no? En esta enfermedad va a haber placas que son eritematoescamativas, que son muy bien delimitadas. Le gustan zonas de extensión, por ejemplo, le gustan los codos, le gusta, como se ve en la imagen, le gustan las rodillas, ¿no? Le gusta a veces las zonas lumbares, el dorso de los dedos, los nudillos, por ejemplo, es una zona que le encanta. Siguiente diapositiva. Cuando nosotros hablamos de psoriasis, antes se hablaba de una prevalencia mundial de 1 a 2%. Esto ha ido en aumento, ¿no? ¿Es mayor en caucásicos? Sí, eso sí está demostrado. Nosotros, tanto en nuestro país como fuera del país, no hemos visto una mayor prevalencia, ya sea en hombres como en mujeres. En cuanto a género, sí lo consideramos bimodal, es decir, hay dos picos de aparición en esta enfermedad. Una es de los 20 a los 30 años, ¿no? Y la otra es de los 50 a 60 años, ¿no? En el primer grupo es muy relacionado con la parte genética y esos son los de peor pronóstico, ¿no? Los cuadros más severos que se va a presentar. Siguiente diapositiva. Van a haber factores desencadenantes, ¿no? Factores desencadenantes de la psoriasis. Por ejemplo, esto nosotros lo tenemos que conocer porque el paciente nos va a pedir, ¿no? ¿Qué cosas tiene que evitar? O cuál va a ser el curso de su enfermedad, ¿ya? Por ejemplo, en invierno, la psoriasis normalmente empeora y mejora en verano. Por ejemplo, la obesidad es un factor que va en contra del paciente con psoriasis. Obviamente todo parte desde la genética, pero estos factores, el estrés, el consumo de ciertos alimentos, ¿no? Cierta temperatura, infecciones agregadas, como por ejemplo en butata, son factores que van a agravar el cuadro. Lo desencadenan inicialmente y luego son agravantes. ¿Ok? Siguiente diapositiva. Por ejemplo, en la genética, si es que yo debuto muy pequeño, van a haber ciertos rasgos genéticos, ¿no? Cierta predisposición genética. Pero si yo debuto pequeño, por lo general el comprometido es el SORS1. Y si yo debuto pequeño, mi pronóstico va a ser mal, ¿no? Se habla que en hermanos gemelos, sobre todo los monocigotos, va a ser mayor la predisposición para que desarrollen psoriasis. Siguiente. Lo mismo, ¿no? Lo que les mencioné de los grupos, por ejemplo, en la psoriasis tipo 1, esa es la peor, la que está relacionada con el HLA CB6, que por lo general se dan menores de 40, de 30 años, hay un antecedente familiar, hay una severidad crónica, no responden casi a los tratamientos convencionales, ¿no? A diferencia de la tipo 2. Siguiente diapositiva. Va a haber un fenómeno de Koebner que es muy conocido en zonas de trauma, es decir, yo me quemo, yo me corto, y ahí en la zona donde me quemé, me corté, y el cuadro de psoriasis, neumónico de psoriasis. Puedo tener, por ejemplo, una verruga, y ahí en la zona donde me quemé, me corté, puedo desarrollar verrugas. Yo puedo sufrir de vitiligo, donde me quemé, me corté, ahí puedo desarrollar vitiligo, ¿no? Entonces ese es un fenómeno que se da en varias enfermedades, y una de ellas es psoriasis. Siguiente diapositiva. En las infecciones, ¿no? Las infecciones estreptocócicas de tracto respiratorio superior, sobre todo se dan en las butatas, ¿no? En las butatas se puede dar. Siguiente diapositiva.
Fármacos, ¿no? Relacionado, por ejemplo, con los corticoides sistémicos están prohibidos en psoriasis, producen una psoriasis inestable. Va a haber también, se puede tras la hidroxicloroquina, que estuvo de moda a raíz de la ausencia de medicamentos que me pueden desatar o desencadenar. Siguiente diapositiva. La exposición solar. El sol es amigo del paciente con psoriasis 10 minutos con reloj. Si es que yo me pongo más de 10 minutos, en lugar de mejorar, me va a aumentar la fotosensibilidad y voy a desatar más cuadro de psoriasis. Siguiente diapositiva. El estrés, bueno, se habla acá de la sustancia P, son hipótesis de todas maneras, pero se habla que la granulación, ¿no?, de los mastocitos como mediadores inflamatorios van a llevar a una proliferación de linfocitos T, va a haber una mayor síntesis de ADN por parte de los queratinocitos, esto aumenta la mitosis, ¿no?, y automáticamente se producen más lesiones de psoriasis. Siguiente. Los factores metabólicos, ¿no? Por ejemplo, el estar embarazada, posparto incluso, ¿no? Cuadros de hipocalcemia. Siguiente. En los cuadros metabólicos también influye todo lo que es la obesidad. Eso está demostrado ya. Paciente con obesidad. Paciente con mi cargador. En general va a tener mayor peso. Eso también es muy importante en psoriasis. ¿Ya? Siguiente diapositiva. Síndrome metabólico, ¿no? Que bueno, ustedes ya conocen qué es lo que involucra. Siguiente diapositiva. Te digo, yo me aclaro. Ya, ¿seguimos? ¿Podemos seguir? ¿Sí? Ya. Licor y el tabaco. En realidad, Sachung está a cargo, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya está. Entonces, nosotros tenemos los factores, ¿no es cierto? Dos tipos de factores, los ambientales y los genéticos. Los genéticos ya los mencionamos, pero los factores ambientales son las infecciones, el trauma, el estrés, los medicamentos, el tabaquismo. Todo eso me va a llevar a la activación de las células inmunes, como se ve acá en la imagen. Primero viene el daño, luego viene la activación de las células inmunes y luego va a haber la liberación de los mediadores proinflamatorios y la manifestación de los síntomas clínicos, es decir, va a aumentar el grosor de la piel, va a haber los cuadros de acantosis, es decir, inflamación a nivel de la espinosa, va a haber inflamación, va a haber neoformación de vasos. Entonces, todos estos puntos son importantes porque los tratamientos, o conocerlos, porque los tratamientos van a ir dirigidos a eso, ¿ya? Cada vez son más específicos. Ahora existen, por ejemplo, los anti-TL23, los anti-TL17, ¿no? Todo eso va a interferir para que nosotros podamos desarrollar psoriasis, ¿no? Son factores que hay que aprender a conocerlos. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos formas clínicas, ¿no? Por ejemplo, en las diversas formas clínicas tenemos... Pasa a la siguiente, por favor. Psoriasis vulgar o psoriasis en placa. Esa es la psoriasis más frecuente. Su diagnóstico es clínico, solamente hay que mirarlo. Las placas normalmente son en los dos lados, son simétricas, son eritematosas, son descamativas, ¿no? Normalmente no necesitaría biopsia,
un ojo de repente poco entrenado necesitaría, pero cuando uno está empezando, ¿no? De repente. Si es que el paciente sobre todo, si viene así es facilísimo, pero a veces vienen cuando se han colocado múltiples cremas, entonces eso puede llevar a confusión al médico. Y lo otro es, tu siguiente diapositiva, es que yo puedo ayudarme de ciertas herramientas, ¿no? Como por ejemplo el raspado metódico de Brock. Simplemente yo parto un bajalengua y con la zona que está, digamos, cortadita, me puedo ayudar, o si tuviera una cureta, mucho mejor, y lo que voy a ver son el rocío sangrante o el famoso signo de Auspitz, ¿no? Entonces, este signo de Auspitz lo que va a hacer, me va a ayudar o me va a demostrar que yo estoy frente a un cuadro de psoriasis. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros cuando hablamos de la queratinización de la piel, ¿no? Nosotros hablamos de que todo empieza en la capa basal, va subiendo, ¿no? Y que yo no tendría por qué presentar ni vasos en la parte superficial, ni núcleos de la capa basal. Entonces, cuando esto sucede, me orienta por lo general a psoriasis, ¿no? Miren las zonas de extensión, los glúteos, miren cómo están los muslos. Siguiente diapositiva. Zonas afectadas en psoriasis vulgar. Región lumbar, codos, rodillas, cuero cabelludo y uñas. ¿Ya? ¿Qué más? Siguiente diapositiva. Ahí, por ejemplo, ven una imagen bonita del raspado metódico de Brock. El raspado metódico de Brock, simplemente ahí les puse una imagen de una cureta, ¿no? Que es lo que tenemos a la mano. Pero si ustedes no tuvieran esa cureta a la mano, como les dije, parten un bajalenguas y con eso van a ver eso de rocío sangrante, ¿ya? El signo de Auspitz es patognomónico de psoriasis. Seguimos. Siguiente diapositiva. Psoriasis gutata. ¿Ya? Psoriasis gutata. En la psoriasis gutata, primero hay que recordar que esto va a ser más frecuente en niñitos, en adolescentes, está desencadenada por una infección postestreptocócica. Normalmente son muy pequeñitas las lesiones, son pápulas descamativas muy pequeñitas y muchas veces nos confunde con la pitiriasis rosada, ¿no? Que es uno de los diagnósticos más parecidos, pero estos son de 1 centímetro a menos. Siguiente diapositiva. Miren, el diagnóstico diferencial con rosada, ¿no? Es muy parecido, solamente que en psoriasis gutata son más pequeñas y más delimitadas y no tienen la famosa placa heraldo o medallón heráldico, ¿no? Que es la primera lesión y la más grande que se presenta en pitiriasis rosada. Le gusta el tronco y el cuello. Puede ser sífilis, aunque hay que buscar en palmas y plantas, y las parasoriasis de pequeñas placas, ¿no? Que estas no presentan Auspitz. Siguiente diapositiva. La psoriasis pustulosa. La psoriasis pustulosa va a haber 2 formas, la localizada, que por lo general es palmoplantar. Lo que hay que recordar acá es que las lesiones son pústulas estériles, ¿ya? Acá no hay infección, no hay nada de eso. No todo lo que es pústula tiene que ser infeccioso. Es mayor en la eminencia tenar, ¿no? Y en lo que es el arco plantar. Le encanta esa zona. Siguiente diapositiva. Ahí también tenemos una fórmula, esa es la acrodermatitis de Halpo. La acrodermatitis de Halpo es una forma de psoriasis pustulosa localizada, ¿ya? Me va a afectar todo lo que es lámina ungueal, todo lo que es matriz. Hay una destrucción total, muchos lo confunden con problemas de hongos, pero para eso pues hay que hacer algunos exámenes, ¿no? ¿Qué más? Siguiente diapositiva. La generalizada, la forma pustulosa o generalizada, que es la de von Sumbusch, ¿ya? En la de von Sumbusch, felizmente que es rara, pero eso sí puede comprometer la vida del paciente, porque las pústulas están totalmente diseminadas, no respetan nada, está en las flexuras, en los genitales, en las uñas, en la mucosa oral, no hay zona respetada. El problema es que hay mucha pérdida de líquido, ¿no? Tu paciente empieza a perder mucho líquido y se complica con cuadros de hipoalbuminemia, de hipocalcemia, hay daño hepático, renal, ¿no? Me puede llevar a una trombosis venosa incluso, ¿no? Es muy fácil que el paciente se sobreinfecte. Entonces, estos cuadros, felizmente, como les mencionaba, no son frecuentes, pero sí requiere
un buen balance hidroelectrolítico y obviamente una zona aislada, ¿no? Y solo si ameritara incluso el internamiento en UCI. Siguiente diapositiva. La psoriasis invertida o interquinosa. Ya, esta psoriasis sí nos da algunos tipos de problemas en el diagnóstico, ¿ya? Porque uno viene pues, con las lesiones en la zona de pliegue y lo primero que pensaría es que tiene una infección de hongos, pues no un intertrigo candidásico, por ejemplo. Uno hasta siente que le ve la zona de satélites y todo lo demás. Hasta definitivamente le deja tratamiento y cuando el paciente no responde al tratamiento es que recién nos sentamos a pensar, ¿no? Porque la psoriasis invertida es muy rara. Pero si yo quiero investigar de manera adecuada una psoriasis invertida, lo ideal es que yo primero le haga un KOH, es decir, un examen directo para hongos, el cual me debería salir negativo, y con eso yo me veo en la obligación de realizar la biopsia. Obviamente, si el KOH es positivo, pues es un hongo y se le deja el tratamiento y ya está. Igual que el resto de psoriasis es para toda la vida, la psoriasis no tiene cura, solamente el tratamiento se le da de acuerdo a las molestias que pueda tener el paciente, ¿ya? Pero recordar siempre que en la psoriasis invertida no hay lesiones satélite, a diferencia del intertrigo candidósico. Siguiente, por favor. Ya, miren, esa es otra forma, ¿no? En genitales. Muchas veces viene el paciente y ha recibido múltiples tratamientos para hongo y sin mejorar, ya nosotros podemos intervenir con la biopsia y se da el diagnóstico. Siguiente. Ya está. La psoriasis eritrodérmica, que es uno de los casos clínicos, ¿no? El número 1. La psoriasis eritrodérmica puede ser psoriasis eritrodérmica. Hay pacientes que debutan con eritrodermia y luego se descubre que es una psoriasis, pero la eritrodermia es el eritema mayor del 90% en el cuerpo y no solamente se va a dar en psoriasis, se va a dar, por ejemplo, se puede dar en una carosis, se puede dar en una dermatitis atópica, se puede dar, por ejemplo, en una pityriasis rubra pilaris. Son múltiples las patologías en las cuales yo puedo presentar eritrodermia. Así que es por eso que en el caso número 1 es difícil diagnosticar, ¿no? Si es que efectivamente se trataba de una psoriasis, claro, con la biopsia todo era más fácil, pero previo a eso uno podía pensar en muchos diagnósticos diferenciales, ¿no? Recordar que este tipo de psoriasis también hace perder mucho líquido, el paciente puede tener alteración hepática, renal, ¿no? Se puede complicar con infecciones, ¿no? Incluso. Siguiente diapositiva. Esos cuadros de psoriasis vulgar, perdón, de psoriasis eritrodérmica. Incluso para mí es vital ver la edad del paciente. Por ejemplo, en el caso clínico es un paciente de 35 años. Pues yo me oriento más a pensar la psoriasis en una atópica o cualquiera de esas patologías, hasta en una carosis, a pensar en un linfoma, ¿no? Porque en los linfomas por lo general se da en gente mayor. Ahora, no es imposible, pero no es lo más frecuente. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta tiene? Perdón. Seguimos. Psoriasis del cuero cabelludo. En psoriasis del cuero cabelludo es vital que ustedes vean la línea de implantación. ¿Cuál es la línea de implantación donde empieza el pelo? Si sobresale la línea del pelo, por lo general están frente a una psoriasis de cuero cabelludo. Si nos vinieran los pacientes con las placas tan instaladas como en la imagen de la derecha, sería fácil diagnosticar. ¿Ya? Sería fácil diagnosticar. Pero no siempre es así. Vienen a veces con lesiones muy sutiles. Entonces, cuando nosotros vamos a tener las placas que sobresalen de cuero cabelludo, nos orientamos mucho más a psoriasis. Y si no, muchas veces lo dejamos como cuadros de dermatitis seborreica o seboriasis. ¿Ya? El diagnóstico diferencial más frecuente en psoriasis de cuero cabelludo es dermatitis seborreica. Y algunas veces nos preguntan si puede tener las dos cosas. Por supuesto. Y si los cuadros de dermatitis seborreica pueden hacer que exacerbe el cuadro de psoriasis, también puede pasar eso. Siguiente diapositiva. Psoriasis en cara es más rara, más difícil diagnosticar. Por lo general, la dermatitis seborreica es la que está involucrada, ¿no? Es por eso su principal diagnóstico diferencial. Siguiente diapositiva. La psoriasis en palmas, plantas, ¿no? Es decir, hay unas psoriasis localizadas, una de ellas es la psoriasis palmoplantar.
Lo mismo, si es que por lo general es bilateral, igual que las dermatitis de contacto, que son bilaterales, ¿no? Eso nos puede llevar a confusión y es con quienes yo tengo que realizar mi diagnóstico diferencial. Cuando hablamos de una tiña de la mano, por lo general es un lado, nada más, no los dos lados. Por lo general es un lado. Y siguiente diapositiva. Psoriasis plantar. En la psoriasis, que es lo mismo, ¿no? La psoriasis palmoplantar, pero miren cómo se compromete. Miren, la zona que normalmente no pisa es la zona que está muy afectada, ¿no? Entonces, acá también igual mucha gente viene pensando que está lleno de hongos y en realidad lo que tiene es una psoriasis plantar. En la tiña de pies no es tan gruesa la escama como sí lo es en psoriasis, ¿no? Pero no todos los cuadros son así de floridos. Entonces, muchos de ellos, pues, a veces vienen sobreinfectados los pies, de tal modo que no nos parece más una dermatitis de contacto que una psoriasis. Para eso es la biopsia, ¿no? Quien nos saca de dudas es la biopsia. ¿Qué más? Psoriasis ungueal, bueno, acá sí deben recordar la mayoría de lesiones en uñas, en psoriasis ungueal, por ejemplo, onicodistrofia es una de las patologías, una de las alteraciones que más se va a dar. El KOH y el cultivo es una ayuda para cuando yo quiero hacer diagnóstico diferencial con onicomicosis, pero no se olviden que de 4 a 7 días el paciente tiene que estar sin ningún tipo de laca, sin ningún tipo de crema en uñas y menos vía oral, porque si no el resultado me va a salir negativo y eso no me sirve. Muchas veces es más fácil para nosotros porque el paciente ya viene y ha tomado múltiples medicamentos, ha tomado fluconazol, terbinafina, itraconazol, ha tomado todos los medicamentos y cuando cuando este paciente en realidad no responde, recién lo envían a dermatología. Entonces nosotros ahí pedimos un KOH y muchas veces sale negativo, el cultivo sale negativo. Entonces ahí recién nos orientamos a qué el paciente está presentando, ¿no? Una psoriasis ungueal. Como les mencionaba, pueden tener una onicodistrofia. Otra, siguiente diapositiva. Por ejemplo, una psoriasis ungueal, por el pitting ungueal, las cositas. Otra diapositiva. Las manchitas en aceite. Esto sí es patognomónico en psoriasis, ¿ya? Con la onicolisis, que es el desprendimiento distal. ¿Qué más? Siguiente diapositiva. Las hemorragias en astilla, ¿ya? Las hemorragias en astilla, la psoriasis ungueal, ¿ya? Que también ustedes lo ven en endocarditis bacteriana, no se olviden. Siguiente diapositiva. La oligoartritis asimétrica periférica. En realidad esto es una complicación de psoriasis. Pasados 15, 20 años del cuadro de psoriasis, tenemos que investigar o preguntarle al paciente si es que está presentando algún tipo de dolor articular o aumento de volumen en manos, etc. Y ahí sí la ayuda es con reumatología. Le va a pedir placas, le va a pedir algunos exámenes, pero oligoartritis asimétrica periférica es lo más frecuente, ¿no? Y hacen como dedos en salchicha, ¿no? Los dactilitis. Siguiente diapositiva. Esta es una imagen para que ustedes tengan una lista de los diagnósticos diferenciales de las múltiples psoriasis, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Siguiente diapositiva. En la histopatología. Bueno, esta patología en realidad no es algo que a nosotros nos importe mucho que ustedes lo aprendan. Pero sí les menciono que los exámenes al menos en el cuadro de psoriasis, sí deberían hacer hincapié en algunos puntos, porque es inhabitado, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, les van a preguntar por los microabscesos de Munro, que son, ¿no? Son los neutrófilos que están acumulados, ¿no? En capa córnea. Les van a preguntar por paraqueratosis, ¿no? Que es otra característica en psoriasis, que son núcleos a nivel del estrato córneo. Definitivamente va a haber una hiperplasia del epidermis, de todo lo que es las crestas papilares, ¿no? Los vasos sanguíneos van a estar dilatados. Y la mitosis está loca, acelerada totalmente. Si es que yo recambio mi piel en 28 días, un paciente con psoriasis lo recambio en 4 días. ¿Ya? Es por eso que la mitosis, al estar tan acelerada, se produce todo este desorden a nivel de toda la epidermis y la dermis. ¿Ya?
La acantosis, en las crestas interpapilares, la acantosis que presenta el paciente. Siguiente diapositiva. Ya, los microcesos de Monro, ahí están en el córneo. Siguiente, pústulas de Kogoch, a veces también pueden encontrar, es un término que viene para ellos. ¿Qué más? Siguiente diapositiva. Ya. Nosotros cuando vamos a evaluar a un paciente con psoriasis, ya, tenemos que ver cómo lo evalúo. Uno de ellos, por ejemplo, o la más usada es el BCA, ¿no? El área de superficie corporal. Lo mido por manito. Mi manito equivale a 1%. Es 0,75 en realidad, pero 1% a grandes rasgos. Si tengo 3 manitos, es leve. Si tengo moderada, entre 3 y 10%, ¿no? Son 10 manitos. Grave, más de 10%. Es el modo más sencillo. Siguiente. El PASI, ¿ya? El PASI, el índice de severidad del área de psoriasis. Entonces, yo, por ejemplo, tengo que medir cabeza, tronco, brazos y piernas. Eso está establecido, lo tenemos hasta por computadora. Siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que yo mido? Yo mido el eritema, mido el grosor, mido la escama. Eso es lo que voy a medir. Es un poco subjetivo, porque yo me voy a, por ejemplo, ¿no? A mí me puede parecer que las lesiones son de tipo 4, son un eritema 4, pero de repente a mi compañero le parece que es un 3 y eso hace variar, ¿no? Un poco el PASI. Pero a grandes rasgos no sirve. ¿Qué más? Siguiente diapositiva. Miren, ahí es un modo sencillo, en realidad, como ustedes pueden entender el PASI. Por ejemplo, en la región del cuerpo, cabeza, tronco, miembros superiores, inferiores, el 0.1, 0.2, 0.3 es algo ya establecido, igual que las áreas de región afectada. 90, 100% se le da una de 100, 70, 89% se le da una digámoslo. Mire, por ejemplo, en cabeza, si yo quiero medir el área, eritema, induración y descamación, si yo quiero medir eso, por ejemplo, va a la siguiente diapositiva. Vamos a la siguiente diapositiva. Miren, es sencillo. 6. Supongamos que yo tengo casi toda mi cabeza comprometida con psoriasis. Me puede dar una valoración de 0 de 0.1, ¿no es cierto? Entonces lo tengo que multiplicar por 0.1 y ahí me sale. Lo mismo pasa en el resto de partes del cuerpo, ¿no? Y todo eso me puede sumar hasta 72, ¿no? Siguiente diapositiva. Ahí tienen leve, moderado, severa. Acá es como me ayuda. Ahora, ¿para qué me serviría PASI? Si es que tengo un paciente con una psoriasis grave, tengo que llevarlo a biológicos. Y si no ha respondido a los tratamientos convencionales. Esto es una de las cosas que me piden para ver si mi paciente va a entrar o no a biológicos. Siguiente diapositiva. Graves con un PASI mayor de 12, en mi hospital al menos. En otros aceptan un PASI mayor de 10. Los factores no desencadenantes o agravantes, todo el tiempo tenemos que recordárselo al paciente. Si el paciente es un paciente obeso, que toma, que vive estresado y todo lo demás, su psoriasis va a ir de mal en peor. Siguiente diapositiva. Los tratamientos, obviamente, si tiene poquito, le dejan el tratamiento tópico. Los mejores tratamientos o la piedra angular en tratamiento son los corticoides tópicos, no sistémicos. Los sistémicos están prohibidos, pero los tópicos sí, betamethasona, clobetasol, eso variará de acuerdo a la potencia que yo necesito para mi paciente. ¿En qué zona voy a colocar también la acción? Voy a colocar este corticoide. En la moderada puedo ir con un tópico y de repente con una fototerapia, y en la grave sí ya me tengo que ir a los sistémicos, ¿no? Ya tengo que usar metrotexate, tengo que usar acitretina, tengo que usar ciclosporina. Esta es una imagen que los orienta a grandes rasgos, pero ahora vamos a ver punto por punto. Siguiente diapositiva. Miren, por ejemplo, ¿no? Acá, los emolientes, cuando ustedes ven la palabra de emolientes, es hidratación en piel, nada más, ¿no? El paciente con psoriasis siente mucho la resequedad, así que por ahí partimos, con la hidratación. Los queratolíticos es, por ejemplo, el ácido salicílico, no el ácido acetilsalicílico, sino el ácido salicílico, que se mezcla
mezcla normalmente con el corticoide, betametasona, clobetasol, para que pueda ingresar mucho mejor y actúe mejor, ya sea en codos o en rodillas, que por ejemplo son zonas muy gruesas, ¿no? Palmas también es una zona muy gruesa. Tacrolimus nos va muy bien en todo lo que es psoriasis de cara, psoriasis inversa, nos va muy bien para mantenimiento también del paciente. El tazaroteno, honestamente, lo usamos poco, irrita. Los análogos de vitamina D, que ahora han empezado a ingresar al país, también con muy buenos. Siguiente diapositiva. Ahí tienen a grandes rasgos lo que necesitamos. Angulares, un antiinflamatorio, un antiproliferativo, un queratolítico y un inmunomodulador. Todo eso tiene que estar en el tratamiento de psoriasis, si no, fallamos. Siguiente diapositiva. Este es un cuadro para que tengan a grandes rasgos una idea de la potencia de los corticoides, ¿no? ¿Cuál sería el corticoide ideal? Que lo ven en el centro, muy potente y con bajito riesgo. Ese es el corticoide ideal. Por ejemplo, el clobetasol es muy potente, pero también tiene un riesgo alto. La potencia de betametasona es menos potente que el clobetasol, pero también tiene menos riesgo. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el corticoide ideal? Uno que sea potente, ¿no? Y que tenga bajito riesgo. Por ejemplo, el aceponato de metilprednisolona, la fluticasona, ¿no? Esos son potentes, pero con el riesgo bajito. Ese es el corticoide ideal. Siguiente diapositiva. Algunos ejemplos, ¿no? De corticoides en el mercado, para que tengan una idea. Siguiente diapositiva. Miren. El cromos, tazaroteno, calcipotriol. Siguiente. Ajá. En cuero cabelludo, bueno, Ionil te salió al mercado, pero tenemos Clovex, que va muy bien en cuero cabelludo, y todo lo que es clobetasol, ¿no? Clovex es clobetasol en champú y Alisal es clobetasol en loción capilar, ¿no? Entonces, por ejemplo, son productos especiales para cuero cabelludo. Y el resto, LSD, ¿no? LSD, clobetasol, todos los que son los preparados. Siguiente diapositiva. Para las uñas. Había un producto que se llamaba Betalfatros, todavía hay en algunos lugares, sino que mejoraron su versión con el Cineils y ayuda mucho para lo que es pitting ungueal, ¿no? Esos punteados que tiene a veces el paciente con psoriasis. Siguiente diapositiva. Los tratamientos sistémicos. Siguiente. Siguiente diapositiva. Por ejemplo, yo puedo a cualquiera de mis tratamientos a la fototerapia, pero yo tengo que ver si empiezo con metrotexate o acitretina. Los dos son igual de hepatotóxicos, ¿ya? Sino que por lo general las psoriasis butata las manejamos con acitretina, veo también la edad de mi paciente para que tolere, y el resto metrotexate. Por ejemplo, metrotexate va muy bien en niños, ¿no? Lo usamos a todas las edades, pero en niños es menos riesgoso que usar, por ejemplo, una acitretina, ¿no? Si no responde el paciente, ya nos vamos a ciclosporina. Y si no responde y sus lesiones aumentan, ya nos iremos a los biológicos. Siguiente diapositiva. Eso para que tengan una idea cómo es una cámara de fototerapia, ¿no? Siguiente. Esa es una de banda angosta, radiación ultravioleta B. Y finalmente, el tema de los biológicos. Nosotros contamos con 3 Siguiente diapositiva, por favor. Ya está. Entonces, esa es la última. En los tratamientos biológicos, cada vez, como les mencioné inicialmente, va dirigido a la alteración que pueda tener el paciente o la sospecha de alteración. Por eso es que los biológicos han dado muy buenos resultados en algunos casos. No es tratamiento curativo, por si acaso. La psoriasis no se cura con ningún tratamiento, ¿ya? Pueden mejorar si es que el resto de tratamientos ha fallado, sí. Y tampoco los biológicos son santos. Es decir,
un biológico para que, por ejemplo, si yo tengo una infección preexistente, me la puedo activar, ¿no? Que está dormido. Me puede linfoma, la alarma. Pero siempre tenemos que valorar el pro y el contra. Por ejemplo, si es un paciente de 30 años y no puede ni siquiera salir porque está lleno de lesiones y no responde a los tratamientos convencionales, ese es un candidato perfecto, ¿no? Es un paciente perfecto para uso de biológicos, ¿no? Entonces, se pide todo un file con todas las cosas que ha recibido, la evaluación del paciente, las imágenes, todo el PASI que presenta. También nos piden un índice de calidad de vida, en el cual el paciente nota cómo se siente, ¿no? En líneas generales. Y de acuerdo a eso, el paciente pasa a biológicos, ¿no? Nosotros en el hospital no tenemos mucho, no es que la mayoría. ¿Vamos? ¿Quién está a cargo? ¿Sachu? ¿Sigue a cargo? Sí, doctora. Porque él estaba compartiendo. Estabas compartiendo las diapositivas, pero ya habíamos terminado ya en este grupo. Sí, ya terminó el primer Era grupo. la última. Ahora empezamos con el siguiente grupo, ¿correcto? Doctora, Sí. doctora, Sí. yo tengo una pregunta. Cuando mencionó usted la prueba con el bajalenguas, ¿cómo se llamaba esa prueba? Porque se me fue el internet en ese momento. Raspado metódico de Brock. El raspado metódico de Brock tú lo puedes hacer con unas curetas especiales que tenemos los dermatólogos, pero les decía, si ustedes no tienen una cureta, ustedes pueden partir el bajalenguas común que tienen de maderita y con la parte más astiosa. ¿Ahora me escuchas mejor? Sí, ahora sí. ¿Me escuchas mejor? ¿Quién preguntó? Figueroa, Sí, ¿no? sí, doctora, sí lo escucho. ¿Ahora me escuchas mejor? Ya. Sí, doctora. Te decía que el raspado metódico de Brock, ¿ya? Tú normalmente lo haces con una cureta, pero esas curetas especiales las tenemos solo los dermatólogos. Pero no es lo único con lo que puedes hacerlo, sino tú puedes partir un bajalengua de los de madera, que siempre hay en consultorio, y con la parte que es más astillosa, ¿no? La parte más astillosa te puede ayudar para que tú puedas sacar la escamita. Y solo en la parte superficial aparecen los puntos, que es el signo de Auspitz, ¿ya? Ese rocío sangrante es el signo de Auspitz, y eso es lo que tú ves en psoriasis, que normalmente no debería pasar, porque los vasos están en la parte profunda, no en la epidermis. Recuerda que la epidermis es avascular. ¿Sí me escuchaste? Sí me llegaste a escuchar, ¿no? César. Sí, doctora. Sí, ¿eso puede bastar para diagnosticar psoriasis en atención primaria o tendría que pasar a la biopsia sí o sí? Mira, normalmente la psoriasis vulgar, el diagnóstico clínico. ¿No me escuchas? Ya. ¿No? Sí, ahora sí. Porque yo ¿sí? Ya. Te decía que en psoriasis vulgar, tu diagnóstico normalmente es clínico.
Es decir, tú eres capaz de clínicamente y con un output diagnosticar psoriasis, ¿ya? Para que tú vayas a una biopsia es que definitivamente las lesiones están muy modificadas y tienes muchas dudas, pero normalmente el diagnóstico, al menos en psoriasis vulgar, es clínico. En el resto de psoriasis puede necesitar biopsia, pero en psoriasis vulgar normalmente es clínico. Entonces, aquí te puede servir, en atención primaria, por supuesto, te puede servir eso para el diagnóstico. Listo, doctora. ¿Y los corticoides orales no se aplican? No se recomiendan los corticoides vía oral, ¿ya? No se recomiendan. Tú, por ejemplo, incluso puedes encontrar médicos a veces inescrupulosos que te ofrecen la famosa ampolla milagrosa para psoriasis. Y lo que te hacen es te dan corticoides de depósito, ¿no? Hay betametazonas de depósito. Entonces, le inyectan al paciente y el paciente pues en 2, 3 días está muy bien, le desinflamó, está muy bien. Pero ese efecto, como es de depósito, le va a durar un mes. Es decir, va a estar contento un mes. Y al mes, después de un mes, este paciente va a decir, pero ya me están regresando las lesiones. Otra vez te va para que le pongan la ampolla milagrosa. ¿Y qué es lo que logras con ese tipo de medicamentos, ¿no? De corticoides de depósito? Es que te va a llevar un Cushing, ¿no? A la larga. Entonces, no se recomienda el corticoide vía oral, pero sí los corticoides tópicos, que a veces se confunden por eso, ¿no? Cuando escuchan no corticoides, pero dicen, pero luego, ¿por qué sí puedo usar betametazonas o clobetasol? Los corticoides tópicos sí se usan, pero los corticoides sistémicos no. ¿Ya? Listo, doctor, ¿Qué gracias. más? ¿Tienen alguna otra pregunta? Nada. Otra pregunta, por favor. Si no tienen más preguntas, para empezar con el siguiente grupo. Gracias, doctora. Hasta luego. Doctora, una pregunta. Sí, ¿Ahora me escucha? pregunta. Pero una Alejandro, persona tú con... vas a seguir, ¿no? Para que me ayudes con las diapositivas. Sí, doctora, yo soy del segundo grupo. Ya, perfecto. Sí, alguien quería preguntar. Disculpen. doctora, quería saber, ¿una persona con psoriasis puede perder todo el cuero cabelludo o no? No ¿Logra afectar en gran medida? se ha perdido casi todo el pelo porque estaba la placa. Pero tú cuando resuelves esa placa, a ti te va a salir el pelo de manera normal, porque la psoriasis no hace una alopecia cicatricial. Quien hace una alopecia cicatricial, por ejemplo, es el líquen plano, los lupus. En ellos sí, forma cicatriz y ya no te sale más pelo. Pero acá en psoriasis eso regresa a la normalidad. Ahora, que el paciente con psoriasis, por la cantidad de grasa, tiende un poco más a la caída, sí. Pero ¿tienen alguna otra pregunta? Pregunten. Doctora, disculpe, entre los signos patognomónicos que había mencionado, habló sobre un fenómeno de Koebner. ¿Ese fenómeno también es patognomónico de la psoriasis? No es patognomónico en psoriasis. El fenómeno de Koebner, para que me entiendan en términos sencillos, es, yo sufro de psoriasis, me quemé. Ahí donde me quemé, me va a salir lesión de psoriasis. Yo sufro de vitiligo, ahí donde me quemé, me corté, me va a salir lesión de vitiligo. Yo sufro de verrugas, donde me corté, donde me quemé, me pueden salir lesiones de verrugas. No es, no es patognomónico de psoriasis. ¿Sí se entendió? Gracias, doctora. ¿Ya? Sí, doctora, muchas gracias. ¿Qué otra pregunta tiene?